Privilegio, es un honor poder compartir la palabra en esta mañana. Y quiero hablarles acerca de lo que nuestro pastor, de lo que venimos hablando en casa acerca de encontrarnos esos encuentros con Jesús, acerca de la visión perfecta, ese milagro de la visión perfecta de poner nuestros ojos en Jesús ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Y que eso también nos implica trabajo, que eso también nos implica renunciamientos. Y saben, hay algo interesante, porque hoy quiero hablarles acerca de 4 momentos, de 4 encuentros que sucedieron, que ocurrieron a partir del momento de la cruz, a partir del Jesús crucificado. Y quiero que usted me pueda acompañar, hay muchos pasajes, pero vamos a leer solamente en algunos, pero quiero que me acompañe en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 39. Sabemos de que a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre hemos visto distintas revoluciones. Revoluciones ya sea en lo natural, revoluciones políticas, revoluciones industriales, económicas, revoluciones tecnológicas, y siempre han traído cambios. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, poquito en el tiempo, a partir de la revolución industrial, si nos situamos más o menos en aquel tiempo, vamos a ver de que comenzó a cambiar y comenzó a avanzar la producción. Y comenzó a haber un despegue de la economía. Si nos situamos un poco más en el tiempo, vamos a ver que a principios del siglo XX apareció un tal Ford y que produjo el Fordismo, y a través de eso comenzaron a salir mucha cantidad de autos y que hay una producción en serie, y esa revolución cambió y hace que hoy en día veamos lo que nosotros vemos y la cantidad de vehículos que nosotros vemos. Entonces, si vamos más en el tiempo más actual, la revolución tecnológica. Nosotros cada día, vos te compras un celular, a la semana ya quedó viejo ese celular. Y encima te van cambiando el cargador, te van cambiando todo para que te vayas actualizando con eso. Pero hubo algo en el momento de la cruz, que fue una revolución que marcó tanto lo natural, lo espiritual, fue una revolución integral que marcó en el cielo, se marcó en la tierra y se marcó debajo de la tierra, que fue el momento de la cruz. Y cuando nosotros vemos, porque vemos milagros de Jesús, nosotros leemos los evangelios y vemos los milagros que Jesús hizo, que Cristo hizo en la tierra, y qué tremendo que fueron. Pero a partir del momento de la cruz, por eso les pedía que me acompañen en Marcos 15:39, dice, vamos a leer desde el 37 mejor, dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y presten atención a esto. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este hombre es hijo de Dios. A mí me ponía a pensar, tratando de entender cómo es que una persona de autoridad dentro del ejército, dentro de los soldados romanos, una persona que seguramente pudo haber sido tranquilamente el centurión que le dijo a los soldados, clávenle la cruz, vos clavale la cruz acá, vos clavale la mano acá, vos hace esto, dándole orden al momento de crucificar a Jesús, que en el mismo momento que se estaba produciendo la revolución más grande, en ese mismo momento en que él estaba diciendo, consumado es, el precio ya está pago, y el velo se había partido en 2. Es increíble que esa persona que estaba condenando, que estaba matando el cuerpo de Jesús, se le abrieron los ojos espirituales y pudo decir, este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios y no hay otro como Él. Pudo comenzar a proclamarlo. Ver la cruz, amados, ir
de continuo a la cruz, nos va a hacer ver de continuo quién es Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es quien se arrojó del cielo para morir por nosotros, quien se arrojó del cielo para perdonarnos, se arrojó del cielo para traer libertad. No sé si ustedes están acá presentes, pero si vos entendés que Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra, ¿por qué no le das un aplauso? Esto es para celebrarlo, porque quiero decirte que ir a la cruz te hace ver de que Cristo vive, de que Cristo reina. Ir a la cruz te hace ver de que su procedencia, te hace proclamar su procedencia. En esa instancia el velo del templo se había partido en dos. Por eso es necesario que nosotros vayamos a la cruz. Por eso es necesario que nosotros vayamos a la cruz. Porque es donde se parte el velo que no nos permite verlo. Es donde se rompe, donde se parte el velo de maldiciones. Es donde se rompe la ceguera espiritual. Por eso es que es necesario ir a ese lugar. Por eso es necesario que cuando nosotros proclamamos a Cristo, cuando nosotros salimos a evangelizar, entramos a un grupo de fe, entramos a algún lugar a predicar, que nosotros podamos llevar el mensaje de la cruz, porque es lo que rompe el velo, es lo que parte el velo. Es lo que parte el velo. Después hay otra instancia más adelante, hay otro encuentro. Y que es que Jesús acá crucificado, a Jesús ya lo habían llevado al sepulcro y resucita. Y cuando resucita dice que se le apareció a los discípulos durante 40 días. Dice que se le fue apareciendo en distintos momentos, en distintas instancias. Y en los primeros que se les aparece es a María. Fueron a verlo a Jesús y se encuentran con un ángel. Ya no había nadie. Ya había resucitado. Y ellos se espantaron en ese momento. Se espantaron porque no estaba Jesús. Si lo habíamos dejado acá hace 3 días, ¿qué pasó? Y entonces le dice, vayan. Pasó lo que él les vino diciendo, que iba a resucitar, que iba a ir a Galilea. Entonces el ángel le dice, vayan y díganle que ha resucitado. Vayan y avísenle. Váyanle y díganle a los suyos, díganle a los discípulos, díganle a los demás. Y dicen que ellas atemorizadas guardaron silencio. Y después Jesús se le aparece a otros discípulos y todo pasaba lo mismo. Dice que quedaban atemorizados. Y Jesús le decía, vayan y proclámenlo. Pero estaban atemorizados. Y me gusta, porque después, más adelante, en ese momento, antes de ascender, en esos encuentros con este Jesús ya resucitado, pero en la tierra todavía, lo primero que comienza a hacer es comenzar a romper y es comenzar a destruir el temor. Lo primero que comienza a destruir es la incredulidad y el temor. Yo me imagino en este momento, primero el susto por no encontrarlo y que se te aparezca Jesús ya resucitado. Pero ¿cuántas veces este Jesús que estuvo con ellos todos los días y ya no estaba? Entonces ya venía emocionalmente un poquito cargado estas personas, estos discípulos. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa y nos ocurre lo siguiente? Que aquello en lo cual nosotros confiamos, en lo cual es nuestra seguridad, y ya no está. Deja de estar a nuestro alcance. Ya sea una muerte física de una persona, de un ser querido, de algo material, de algo económico, una amistad, lo que fuera. Y cuando ya no tenemos esa seguridad,
el temor se comienza a apoderar de nosotros. E incredulidad, temor van de la mano. Incredulidad, miedo van de la mano. Porque cuando viene un diagnóstico médico, o cuando se comienza, supongamos, estás en el trabajo y se comienza a rumorar de que están echando porque cambiaron de jefe o cambiaron de compañía y antes lo tenía un extranjero y ahora lo compró un argentino y está haciendo ajustes, supongamos, y se empieza a rumorar de que, bueno, despidieron a este, despidieron a aquel. Nuestra seguridad se comienza a poner a prueba, se nos comienza a mover el piso. Y comienza a aparecer el temor. Y cuando comienza a aparecer el temor, ¿por qué digo que va de la mano de la incredulidad? Porque Cristo es nuestra provisión. Porque Él no nos deja desamparados, porque Él no nos deja solos, porque Él está de continuo con nosotros, porque nosotros no dependemos de un trabajo, nosotros no dependemos de un diagnóstico médico, nosotros dependemos de nuestro Padre. Por eso es necesario encontrarnos con este Cristo resucitado, porque comienza a romper con el temor y la incredulidad. Algo sencillo, vamos a hacer algo práctico. Si yo les pregunto de acá, ¿cuántos quieren salir de acá y comenzar a evangelizar y que Dios te comience a dar palabra y a mostrarte el corazón de cada una de las personas que necesitan conocer a Cristo? ¿A cuántos les gustaría? Y cuando se nos cruza una persona y el Señor nos dice, anda a decirle que yo lo amo, anda a decirle que yo estoy al control, ¿cuánto lo hacemos? El temor y la incredulidad comienza a apoderarse de nosotros. Es por eso que necesitamos encontrarnos con este Cristo resucitado. Cuando hay una persona, cuando hay una necesidad, voy a estar orando por vos. Ora ahí en el momento. Después te olvidás. Ora ahí en el momento. Muchas veces ante estos momentos es más fácil dejarlo para después. Por eso es necesario encontrarnos con este Cristo resucitado. Porque rompe la incredulidad, porque rompe con el temor. Y es necesario encontrarnos con este Cristo resucitado, porque cuando se encontraron con este Cristo resucitado, se encontraron con palabras que Jesús los estaba encomendando, que Jesús lo estaba comisionando para ir a predicar el Evangelio. Los estaba comisionando, les estaba dando autoridad para llevar el mensaje de Cristo a todo lugar. Nuestra palabra clave para este año, Juan 20:23, es una palabra que nos habla de la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia. Por eso es necesario encontrarnos con este Cristo resucitado para comprender la autoridad que Él nos ha dado. Primero, para romper la incredulidad y el temor que está dentro nuestro, pero también para comprender la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia. Y esto yo lo voy a ir compartiendo cronológicamente. Después de esto, nos encontramos con un Jesús que estaba ascendiendo en el libro de los Hechos. Acompáñenme en el libro de Hechos, capítulo 1. En Hechos, capítulo 1, nos encontramos que Jesús, después de comisionarlos, les dice que los iba a esperar en un lugar, se iban a encontrar en un lugar. Y dice que Jesús comenzó a ascender y ellos se quedaron mirándolo. Ellos se quedaron mirándolo a Jesús, mirando las nubes. Pero qué interesante es estar en este momento en cuando Cristo es ascendido. Qué interesante es verlo a Cristo ascendiendo. Porque ¿se acuerdan lo que decía el Evangelio de Juan cuando habla Jesús y dice, a ustedes les conviene que yo me vaya
para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, venga a ustedes, para que venga el Consolador. Es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, que yo suba, que yo vuelva al trono del Padre. Es necesario para que pueda ser derramado el Espíritu Santo de Dios. Con el Cristo resucitado, nosotros comprendemos la autoridad y comprendemos la tarea, la comisión que tenemos que llevar adelante. Pero cuando nosotros nos encontramos con este Cristo ascendiendo, cuando venimos a las Escrituras, en nuestra oración, nosotros lo que nos vamos a estar encontrando es que a partir de este momento, nosotros, porque estamos en el 2023, no estábamos físicamente, pero en ese momento el Señor se estaba yendo para poder comenzar a derramar del Espíritu Santo en tu vida, para poder comenzar a proclamar al Cristo resucitado, para poder comenzar a proclamar que Cristo es el Hijo de Dios, para poder comenzar a proclamar de que Cristo vive y reina. ¿Lo crees? Era necesario. Era necesario. Y es necesario verlo a Cristo ascendiendo. Porque es a partir de ese momento cuando nosotros vamos a orar y le decimos, llename, Señor, de tu Espíritu Santo. Lo podemos decir porque el Espíritu Santo está acá y Cristo está junto al trono del Padre. Y hay algo aún más. 1:11. Me gusta porque dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Nuestro Señor va a volver, reinando. Ya no va a volver y no va a entrar en un burrito, en un asno, sino que va a venir en un caballo, en autoridad. Porque viene a buscar a su amada, viene a terminar de aplastar, de ejecutar lo que Cristo ya logró en la cruz. Pero me gusta esto. Dice que se habían quedado mirando al cielo. Dice que se habían quedado mirando las nubes. Y Cristo ya le había dicho lo que tenían que hacer, ir y predicar. Cristo ya le había dicho lo que tenían que hacer, proclamarlo, ir a todo pueblo, ir a toda nación. Él ya se los había dicho. Pero acá los muchachos se habían quedado mirando las nubes. Y muchas veces nosotros estamos medio así. Estamos mirando medio distraídos. Nos quedamos medio colgados. Yo tengo a mi hijo que a veces vos estás hablando con él lo más tranquilo y de la nada parece que se desenchufa. Y por 1 minuto, 2 minutos se fue. Se fue, se está mirando, su cuerpo está ahí, pero él se va. Se queda colgado. Y muchas veces Cristo nos dio la comisión. Cristo nos dio el encargo. Cristo nos dio y nos rompió la incredulidad, nos rompió el temor. Cristo nos hace ver cuál es su procedencia. Pero nosotros estamos más preocupados muchas veces por el cargo que por el encargo. Muchas veces estamos más preocupados por la situación y distraídos con situaciones de esta tierra que con el encargo que Cristo nos ha dado. ¿Y cuál es el encargo de Cristo? Predicar. ¿Cuál es el encargo de Cristo? Ir. Y dice la palabra, me gusta el libro de Efesios porque dice, lo que pise la planta de sus pies será de ustedes, será nuestro. Y muchas veces, y no está mal, pero lo atribuimos a cosas materiales, y gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando vos entras en una casa, cuando vos entras para abrir un grupo de fe o para ver dónde podés abrir un grupo de fe, y vos estás pisando, el Señor te está dando ese lugar. Porque dice lo que dice la palabra, lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Por eso no temas a ir a abrir un grupo de fe. No, y ahí es un barrio peligroso. No, lo que pasa es que en ese lugar donde me invitaron para ir, esa mujer tiene esa virgen negra que traen de Brasil. No, y también ponen todos huesos, ponen todas cositas. Entra sin miedo.
porque lo que pises, la planta de tus pies será nuestro, será de la iglesia. La iglesia es más que venir a este lugar, acá nos congregamos, nos reunimos, pero es necesario encontrarnos con este Cristo ascendido, este Cristo ascendiendo, para poder ver la autoridad que Él nos ha dado. Y que no nos quedemos mirando el cielo, silbando, sino que podamos ir tomando la autoridad que Cristo nos ha dado, del Espíritu Santo que habita dentro nuestro, para poder ir y conquistar, para poder ir y proclamar a Cristo. Porque de eso se trata, de ir, de ir, de ir. Y hay otro más, otro encuentro más. Una vez de que Cristo fue a la cruz, tenemos el del centurión romano, ¿se acuerdan? Que nos rompe el temor y la incredulidad. Tenemos a ese Cristo resucitado que nos hace ver la autoridad que tenemos en Él. Y tenemos a este Cristo ascendiendo que nos dice que no nos quedemos paviando, que no nos quedemos distraídos, sino que tenemos el Espíritu Santo en nosotros para ir y hacerlo. Y a partir de este encuentro hay muchos más. Pero yo me quedaba con uno. Y ya es un Cristo glorificado. ¿Por qué un Cristo glorificado? Hasta el momento, antes de la cruz, Cristo era humano. Luego resucitó. Y en varias ocasiones encontramos de que Jesús no permitía que lo tocaran, porque decía, todavía no, porque aún no he ascendido al Padre. Salvo cuando se le aparece a Tomás y anteriormente a los discípulos. Y después ya fue al trono del Padre, a la diestra del Padre. Y que todo lo que nosotros hacemos lo podemos hacer porque Él está intercediendo a la diestra del Padre. Y me encanta el caso de Saulo, de Pablo. Porque él iba con todo, con todos los permisos. Él iba entendiendo para él en su concepto, en su paradigma, en su forma de pensar. Él entendía que estaba haciendo lo correcto en ir a perseguir cristianos y matarlos. Para él estaba haciendo lo correcto y más, estaba honrando a Dios según lo que él entendía, según como había sido instruido él. Pero se le aparece Cristo glorificado. Y cuando se le aparece, lo primero que hizo, lo bajó del caballo. Literalmente, lo bajó del caballo. Y dice que una luz blanca, dice que una luz lo dejó ciego. Y él enseguida comprendió que era Cristo, glorificado. Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que declaró. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Encontrarnos con el Cristo glorificado. Lo que va a producir en nosotros es simplemente, como si fuera poca cosa, rendirnos más a su señorío. Rendirnos más a su señorío. Rendirnos más a su señorío. Me gusta porque, como comenzaba diciendo recién, él entendía que estaba haciendo bien, pero estaba lastimando el cuerpo de Cristo. ¿Y cuántas cosas hay que entendemos que estamos haciendo bien y estamos lastimando el cuerpo de Cristo?
que en razón de defender mis propios derechos, estoy lastimando el cuerpo de Cristo. Que en razón de defender mi comodidad, estoy lastimando el cuerpo de Cristo. Yo te invito a ponerte en pie. Ya estoy terminando, falta poquito. Pero quiero que te puedas poner en pie y cerrar tus ojos. Ver al Cristo glorificado nos lleva a rendirnos aún más a Él. Si el teclado me puede ir acompañando. Quiero soltar esta última parte del mensaje, pero ya ministrando. Por eso te pido que cierres tus ojos, que por un momento te olvides de quien está a tu lado. Ir a la cruz, lo que va a producir en nosotros es ver que Él es el Hijo de Dios. Y yo no sé si vos estás por primera vez o llevas mucho tiempo. Pero este centurión acababa de ser testigo y acababa de ser partícipe en crucificar a Cristo. Pero el velo se había roto. Y capaz que hasta esta mañana llegaste a este lugar y anoche te fuiste a bailar. Y capaz que llegaste a este lugar y hasta antes de entrar a este culto te fumaste un cigarro. Capaz que llegaste hasta este lugar y antes de entrar estabas lastimando el cuerpo de Cristo, estabas lastimando a Cristo con tus actos en casa. Porque capaz que vengo acá, adoro al Señor porque me hace bien. Pero llego a casa y tengo mi virgencita, tengo mi horóscopo. El velo se rompe cuando vamos a la cruz. Es por eso que necesitamos ir a la cruz cada día, para poder verlo, para poder ver que Él es el Hijo de Dios. Y que si Él es el Hijo de Dios hay todo poder, hay toda autoridad. Muchas veces por comodidad vamos a elegir no renunciar, no ir a la cruz a verlo, a ver al Cristo crucificado, para poder seguir teniendo ese hábito oculto o no tan oculto. Pero es necesario ir a la cruz. Y no te sientas condenado, porque Cristo no vino para condenar. Cristo fue a la cruz justamente porque sabía de todas esas cosas. Cristo lo sabía. Es necesario que lo veamos a Cristo resucitado. Porque el temor y la incredulidad no se puede apoderar de la iglesia. No se puede apoderar de tu vida. La vergüenza no se puede apoderar de tu vida. Por eso es necesario verlo a Cristo crucificado y resucitado también. Porque cuando lo ves ahí, la vergüenza se rompe. La incredulidad, la duda se rompe.
la incredulidad y la duda se rompe, el temor se rompe, pero es necesario encontrarlo y verlo a ese Cristo resucitado.